Yo te dije que el embarazo era una enfermedad. Aborto. Estamos el 2. Súper, estamos al día. Vamos a hablar de patología del trofoblasto. El trofoblasto es cuando se produce la concepción, cuando el óvulo es fecundado. Y a partir de la fecundación del óvulo se forma la placenta, se forma el embrión y también hay tejido extraplacentario y extraembrionario, que generalmente involucionan. Y estas son las posibles patologías que podemos ver. No estamos hablando de patología de la placenta, que es otro capítulo que puede ser muy largo, pero que no tocamos. Y entonces vamos a hablar sobre el aborto, embarazo ectópico, la mola, o el embarazo molar, la neoplasia que se origina de cualquiera de estas previas, el coriocarcinoma, y un tumor raro, diferente del coriocarcinoma, que se llama tumor del sitio de implantación placentario. El aborto espontáneo, se entiende, es más común de lo que parece. Se estima que entre 35 y 40% de todas las gestaciones van a terminar en un aborto. Eso es, así a grosso modo, 1 de cada 3 termina en un aborto espontáneo. Súper común. Muchas veces no se diagnostica. ¿Por qué? Porque ocurre re temprano y la futura mamá ni sabía que estaba embarazada. Tuvo así un retraso, que por ahí era medio normal o que era medio normal, y con un retraso ya puede tener una gestación de 4 a 6 semanas y que se termine ahí y ya está, ya tuviste un aborto espontáneo y ni lo supiste, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se estima, 10 a 15% de los embarazos reconocidos, pero otra vez un 20% de los no reconocidos. Nosotros recibimos material de aborto porque la paciente tiene un sangrado, se le hace un raspado en la cavidad y a veces, la mayor parte del tiempo viene con el diagnóstico de aborto, quiere decir que hicieron el diagnóstico de gestación previa. Pero hay ocasiones en las que nadie se percató y viene como si fuera para que descartemos una hiperplasia endometrial. O sea, se piensa que el sangrado que tuvo es por un problema del endometrio. ¿Okay? Dentro de las causas conocidas, probablemente la causa más frecuente sea alguna alteración cromosómica. Las alteraciones cromosómicas pueden ser desde grandes alteraciones como una trisomía, por ejemplo, o una monosomía, ¿verdad? Que es una alteración grande, todo un cromosoma falta, hasta alteraciones mucho más pequeñas que en un estudio de cariotipo normal no se puede detectar, pero que si se hacen estudios finos por ahí aparecen. Entonces, a grosso modo, 50% de las veces que hay un aborto espontáneo es por una alteración genética. ¿Okay? ¿Cuáles son otros factores que pueden afectar? Una infección en el primer trimestre generalmente. Dicho sea de paso, la definición es que tiene que haber una pérdida de la gestación por debajo de las 20 semanas. Ese número fue cambiando con el tiempo. Antes era más avanzado el embarazo, se consideraba aborto. Ahora va bajando la edad gestacional. ¿Por qué? ¿Por qué baja la edad gestacional? Porque antes 21 semanas era aborto y ahora no es aborto. Porque van mejorando las técnicas para mantener vivo al feto. Entonces, si se considera que puede estar vivo,
Entonces, ¿me entienden? Eso cambia la escala. Pero hoy por hoy, por debajo de las 20 semanas, no es posible mantener vivo al feto, entonces sí o sí va a ser una muerte fetal segura. Entonces ese es nuestro corte por hoy, 20 semanas. No sé si acá a 10, 20 o 50 años va a cambiar eso. De momento es así. Bueno, infecciones, la famosa rubeola o infecciones, otro tipo de infecciones virales pueden producir o inducir a terminar la gestación. Factores mecánicos acá, factores mecánicos casi todo del útero, ¿verdad? Un mioma que esté deformando la cavidad, algún pólipo que sea muy grande, si está muy avanzado el embarazo y el feto ya es grande, que haya problemas del cuello del útero para retener, porque ya está pesado el feto, vamos a decir, ya tiene su peso, entonces el cuello ya no puede retener y eso es incontinencia del cervix. Factores endocrinos que podrían ser una diabetes gestacional. La diabetes es durante el embarazo, es una de las épocas en que fisiológicamente nos volvemos digo, los seres humanos, las mujeres, resistentes a la insulina, fisiológicamente. ¿Okay? Entonces por eso no es raro que una embarazada que tenga cierta predisposición pueda desarrollar una diabetes durante la gestación, etc. Es porque es la época en que uno se vuelve resistente a la insulina. Probablemente para que haya más glucosa disponible en la sangre para que también la alimente al feto. Factores inmunológicos, acá esto tendría que ver con la carga genética del feto, el 50% viene del padre. Entonces puede ser que haya anticuerpos en la sangre de la madre que ataquen a ciertos epítopes que son extraños, vamos a decir, para el cuerpo en la madre. Factores sistémicos, coagulopatías, el síndrome fosfolipídico, etc. Antifosfolipídico. Anormalidades del feto, que acá probablemente tenga que ver otra vez algún factor genético, ¿verdad? Pero malformaciones, el defecto del tubo neural es algo que ahora se conoce mucho y por eso a las madres se le da lo de la vitamina B12, etc. Cosa que antes probablemente no era muy conocida. Generalmente un aborto espontáneo ocurre más o menos en el primer trimestre, o sea, alrededor o antes de las 12 semanas o 12 semanas, por lo general. Generalmente cuando vemos nosotros que es del segundo semestre, encontramos cambios inflamatorios y eso. En el primer semestre no vemos grandes cosas. Pero sí tenemos que documentar que hubo una gestación en ese punto. Tenemos que documentar. ¿Cómo vamos a documentar? Pues tenemos que ver vellosidades esporiales. Si nosotros tenemos la prueba clínica de que la madre está embarazada, tiene una beta HCG elevada, dejó de menstruar, hay indicios de que está embarazada, tiene una pérdida roja y no encontramos vellosidades esporiales, eso puede ser un problema. ¿Por qué? Puede ser que tenga un embarazo fuera de la cavidad uterina. ¿Okay? Entonces, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces la anatomía patológica es para confirmar que hay gestación y muy rara vez decir cuál puede ser la causa. ¿Qué vamos a ver? En el grado endometrial vamos a ver vellosidades esporiales. Si ustedes se acuerdan de histología, la placenta tenía vellosidades. Las vellosidades de la placenta tenían dos tipos de células que le revestían. Tenía el citotrofolato, que es esta línea continua de núcleos, y el sinciciotrofolato, que son estas células más rosaditas, de citoplasma más rosado, en donde en un solo citoplasma hay varios núcleos. Sincicio y citotrofolato. Eso recuerden porque toda la patología tiene que ver con sincicio y citotrofolato. Si vemos
que hay vellosidades, o sea, este eje de tejido conectivo que puede tener vasos o puede no tener vasos. En el primer trimestre no tiene vasos. Cuando empezamos a ver vasos es porque ya llegamos al segundo trimestre. ¿Ok? Entonces muchas veces no vemos vasos ahora. ¿Qué más hay en esta foto? Tenemos un cambio que se ve en el estroma del endometrio, que es la decidua. Las células se vuelven grandes, epitelioides, y eso es por efecto de las hormonas, sobre todo de la progesterona. Y tenemos más células, esto es inciso trofolato. Bueno, nosotros tenemos que ver esto para documentar. A veces vemos sangre, vemos un resto de endometrio y no vemos vellosidad. Entonces, como les digo, tenemos que informar eso que no se ve. Porque nosotros no sabemos toda la historia, no sabemos si esta persona tuvo un aborto espontáneo el viernes en la casa, se presentó al hospital el lunes, ¿verdad? El lunes se le hace el procedimiento y resulta que ya tuvo una pérdida completa, por ejemplo, ese día viernes en forma espontánea. Y bueno, como motivo también médico legal y todo eso. Entonces tenemos que documentar. Bueno, esta foto en blanco y negro, arriba espero que reconozcan que es una vellosidad. La de arriba es una vellosidad. Y abajo, la foto no es muy bonita, no sé si tengo otra. A veces encontramos que los vasos sanguíneos de la decidua o en la decidua tienen un material hialino alrededor y encontramos el tercer tipo de células que hay, pues tenemos el sincicio trofoblasto, el citotrofoblasto y hay un tercer tipo de célula que se llama trofoblasto intermedio. El trofoblasto intermedio es el que se encarga de invadir la pared endometrial. Es la cabeza de avance, vamos a decir, porque la placenta al fin y al cabo lo que hace es invade. ¿Okay? Trabaja como si fuera una neoplasia, invade la mucosa endometrial. Bueno, entonces si encontramos esos cambios, estamos tranquilos porque sabemos que la gestación fue en la cavidad endometrial, aunque no veamos las vellosidades. Entonces, como le digo, lo importante es poder reconocer que la gestación es en la cavidad endometrial. Bueno, acá. Este es otro cambio, realmente este es otro cambio. Fíjense estas células, qué atípicas que parecen, estas células. Si nosotros no sabemos nada, y probablemente ustedes, no sé si se acuerdan, porque creo que en histología se mencionaba, ¿se acuerdan de lo que es la reacción de Arias-Stella? Bueno, si no escucharon o no se acuerdan, y yo les muestro una foto y les digo, miren esta biopsia del endometrio, y ustedes ven estas células, yo creo que vamos a pensar que puede ser algo maligno, porque se ven medio feas las células, núcleos grandes, hipercromáticos, el citoplasma amplio y claro. ¿Ven? El citoplasma amplio y claro. De hecho, que si por ahí miran una foto de un carcinoma de células claras, se parece muchísimo a esto. Solo que esto es absolutamente normal y fisiológico. Así se transforman las células del endometrio, las glándulas del endometrio, bajo el estímulo de la progesterona. Cuando la progesterona está a esos niveles muy altos, eso es lo que se ve. Se llama reacción de Arias-Stella. Arias-Stella es un patólogo peruano que fue el que seguramente ya conocían, ya veían, pero bueno, él estudió más y finalmente quedó con ese nombre, Arias-Stella, reacción de Arias-Stella. Y esto es normal. Ahora, esto, si yo encuentro en un endometrio, yo sé que hubo una gestación. Lo que no sé es si la gestación fue en el endometrio. Entonces, otra vez, si es que yo tengo una mujer que está con sangrado, que se le toma, se le hace un legrado, encontramos puro reacción de Arias-Stella, pero no vemos vellosidades, no vemos ese cambio perivascular que les mencioné. Ojo que puede ser que tenga una gestación en la trompa, por ejemplo, y obviamente en la trompa no llega al legrado. Entonces,
Es para tener en cuenta eso. Bueno, el siguiente punto es el embarazo ectópico. Un embarazo ectópico es como si fuera una endometriosis. Es una gestación que ocurre en cualquier lugar que no sea la cavidad endometrial. Puede ser en el cuello del útero, puede ser en los cuernos, que es la porción en donde el endometrio se va a unir con la trompa, o sea, está todavía en el útero, vamos a decir. En la trompa uterina, en el ovario, o incluso puede ser que el óvulo fecundado haya caído al peritoneo, a la cavidad abdominal. En cualquiera de esos lugares, el óvulo fecundado es capaz de proliferar. ¿Ok? Y en su proliferación va a hacer lo que hace normalmente, va a invadir el tejido con el que está apoyado. Entonces va a invadir la pared de la trompa. Dicho sea de paso, la trompa es el lugar más frecuente de embarazo de todo. Y va a empezar a invadir la trompa, que va a invadir hasta cierto punto, porque la trompa tiene una pared muy delgada. La trompa le va a acompañar, se va a dilatar, pero en un momento puede llegar a perforar la trompa y puede producir una hemorragia. Y el embarazo ectópico complicado, cuando se dice complicado, ustedes van a estudiar, es una de las emergencias quirúrgicas abdominales. Una apendicitis aguda, un embarazo ectópico. Son emergencias. O sea, no se puede esperar 2 días para operar. ¿Okay? Bueno, 2% de los embarazos caen en esta categoría. Después voy a mostrar una tablita, o sea, un dibujo muy lindo, viejo, pero muy lindo realmente. Y en un tercio a la mitad de los casos se asocia con una enfermedad pélvica inflamatoria. Es decir, hay algún tipo o hubo algún tipo de inflamación que afectó las trompas, hubo una salpingitis y esa salpingitis produce deformidad en la luz de la trompa. Y entonces el óvulo fecundado no puede llegar hasta la cavidad endometrial. A veces la inflamación es peritubárica, como una apendicitis, o puede ser una persona que tenga endometriosis, ¿ok? Endometriosis. Y también se asocia al uso del DIU, del dispositivo intrauterino, que es un método anticonceptivo, ¿verdad? Probablemente porque el DIU genera una inflamación de bajo grado en la cavidad endometrial y eso se puede propagar a la trompa. ¿Okay? Entonces se estima que el riesgo es 2 veces y medio. ¿Cómo se manifiesta el embarazo ectópico? Con hematosalpinx. En la pieza operatoria, por lo menos, vamos a encontrar hematosalpinx, o sea, sangre dentro de la cavidad o de la luz de la trompa. ¿Okay? Y sí o sí tenemos que encontrar nuestras vellosidades coriales, ¿verdad? La placenta, chiquitita, ¿verdad? La placenta. Y muchas veces encontramos el embrión, la cavidad con el embrión. ¿Okay? Como dijimos, esto puede ser una emergencia, puede producir una hemorragia, puede producir un shock hipovolémico en un porcentaje, 4 a 10% se estima de los embarazos ectópicos. ¿Okay? Y esos son los que pueden ser una emergencia. Acá una linda foto en donde se puede ver una trompa uterina. Esa trompa uterina tiene la sebosa más o menos ok. Y acá tenemos una pelota que parece un coágulo que está protruyendo o sea que hay una solución de continuidad, se rompió ahí la pared y está como saliendo esa pelota de la trompa. Esta es también una hermosa foto, es un corte total de la trompa, este es un corte especial para que entre toda la trompa. Y vamos a ver si entendemos algo, porque esta es la pared de la trompa. Esto que ven acá es la pared de la trompa. Esta es la pared de la trompa.
Y esto que está acá es la mucosa normal de la trompa. Les muestro esto porque se parecen mucho si no prestamos atención. Estas son las vellosidades coriales. Y ven cómo se parece mucho a la pared de la trompa. Pero si miramos en mayor momento, acá hay trofolato, acá no hay trofolato, ¿verdad? Pero la arquitectura, esto, ¿verdad? Estos son pliegues, ¿verdad? Y acá, bueno, esto, ¿verdad? Bueno, entonces, esto lo que estamos viendo es la placenta, ¿verdad? Una placenta pequeña todavía del primer trimestre, pero todo esto es placenta. Estos son coágulos de sangre y acá yo no estoy viendo nada que sea afectado. No estoy muy seguro qué puede ser esto. Esto podría ser tejido embrionario. Podría ser tejido embrionario. Pero hay coágulos y se nota cómo está dentro de la luz de la trompa. Esta es otra mucosa de la trompa. Como les digo, esto nosotros miramos y vemos sangre, cuando cortamos vemos sangre en la luz, y la inmensa mayoría de las veces que vemos sangre en la luz de la trompa, este es el culpable, ¿verdad? Hay un embarazo ectópico. Bien, vamos a entrar ya en patología más pesada, que es el embarazo molar. ¿Escucharon eso? Mola, embarazo molar, nunca escucharon. Ok. Una mola, el embarazo molar se produce cuando la gestación es anormal. Le voy a mostrar primero un esquemita y después vamos a ir a la parte del texto. Bueno, hay dos tipos de molas. La mola le decimos a una placenta que tiene sus vellosidades tan edematosas que parecen a simple vista un racimo de uvas. O sea, así. Una cosa muy llamativa, ¿verdad? Bueno, y tenemos dos tipos de mola. La mola completa, que está representada arriba, y la mola incompleta. En ambos tipos hay un juego de cromosomas anormal. En la mola completa, que es la de arriba, el óvulo no tiene material genético de la mamá, no tiene cromosomas maternos, es vacío. Y es fecundado por un espermatozoide que tiene la mitad nomás del juego cromosómico, 23X. Y nosotros necesitamos 46 con dos pares, X, Y. Bueno, ese cromosoma fecunda al óvulo y después sencillamente se duplica su carga genética y se forma un cromosoma que tiene se forma un óvulo fecundado que tiene la misma cantidad de cromosomas que un óvulo normal, un óvulo fecundado normal. El problema es que el 100% del material genético en la mola es del padre y eso no es compatible con la vida. No es compatible con la vida. Se forma una placenta mal que mal y no se forma tejido embrionario. ¿Ok? Entonces esa placenta aberrante es porque el material genético está incompleto. Es solamente del padre, no de la madre. Bueno, y entonces en el 90% de los casos ocurre una duplicación del cromosoma paterno para tener una mola completa. Vamos a quedarnos primero con la mola completa. Voy a volver atrás. Entonces, es una fertilización de un huevo vacío. No tiene material genético. En realidad tiene un chiquitito material genético, pero no está en el núcleo. ¿Dónde está? ¿Dónde más tenemos material genético en las células que no hay en el núcleo? En la mitocondria. En la mitocondria, muy bien. Nuestro material genético mitocondrial es 100% de nuestra mamá. 100%. ¿Por qué? Porque viene en el citoplasma del óvulo.
El espermatozoide solo aporta el núcleo. Entonces, sepan eso, ¿verdad? O recuerden. Bueno, entonces el genotipo puede ser 46XX o 46XY. Aparentemente el II no existe. Porque acuérdense que es una duplicación. Las vellosidades son edematosas, son muy grandes, macroscópicamente parecen un racimo de uva negra, ¿ok? No tiene efecto. Ese útero crece más, tiene un tamaño mayor al que se espera. Cuando ustedes le van a hacer un seguimiento a una mujer embarazada, cuando estén en el clínico obstetricia, en la parte obstetricia, ¿verdad? Tenemos que hacer cosas sencillas como medir la altura del útero. Y tenemos parámetros para decir quinto mes, sexto mes, séptimo mes, qué sé yo, ¿verdad? Teniendo en cuenta algo tan sencillo como 1 centímetro, se le pone en el pubis y se pone la mano con el centímetro y se lleva la mano hasta tocar el fondo del útero y uno mire esa altura y tiene una idea aproximada si está creciendo o no bien ese bebé. Pues las embarazadas, hoy en día hay ecografía, pero eso no tenemos ahí en tu prenatal siempre. Pero digo nomás, la forma de saber que estabas con esto era, vos estás con 5 meses de embarazo, pero tenés un útero de 7 meses, mucho más grande de lo normal. ¿Y es por qué? Porque tu placenta es gigante. Ni siquiera no hay feto. No hay feto. Después le pones la oculta, no escuchas el corazón. ¿Y qué es lo que creció todo ese tiempo? La placenta. ¿Y nadie se dio cuenta? Y si no le hacemos prenatal, no. Nadie se dio cuenta. Y una madre no se da cuenta que se mueve su bebé hasta pasado un tiempo. Entonces por ahí dice, y si son primeriza, menos todavía, ¿verdad? Porque todo el mundo te dice. Tipo seguía solamente porque le creció la panza. Claro, claro. Y si le haces la prueba del embarazo, te va a dar re positivo, pero re positivo. Y si le haces el dosaje de la beta-HCG, te da altísimo. Te da más alto que un embarazo. O sea, una mola te da mayor cantidad de beta-HCG. ¿Ok? ¿Quiénes son las pacientes en riesgo? Fíjense, se dice los embarazos de riesgo por la edad, ya para empezar. Mujeres menos de 15 años, estos embarazos adolescentes, tienen 20 veces el riesgo de desarrollar una mola. 20 veces. Y las mujeres añosas, digo, no, porque son viejas, sino que para la gestación, más de 45 a 50 también tienen muchísimo riesgo de desarrollar un embarazo molar. Los dos extremos del embarazo, no de la vida, del embarazo. Siempre hubo como, probablemente haya factores externos llamativos. Yo le digo, cuando yo era residente y estaba en el hospital de clínica, veíamos esto 1 o 2 por semana. Yo hace rato que no veo esto, hace mucho que no veo esto ahora. Pero han cambiado los tiempos, ahora hay mucha ecografía, por ahí se detecta súper rápido, qué sé yo, no sé qué decir, ¿verdad? Pero nosotros veíamos unas molas así gigantes y eran muy frecuentes. Bueno, miren la incidencia en ciertas partes del Asia, entre 1,80 cada 80 embarazos, ¿sí? 1 a 160, ¿verdad? Versus en Estados Unidos 1 en 2000. Hay más de 10 veces la diferencia, o sea que factores ambientales. Entonces el útero es grande para la edad gestacional, lo que le acabo de decir. Si tenés que tener un útero de 3 meses, tenés un útero de 5, ¿verdad? Sangrado vaginal, se pueden ver incluso en las vesículas, las vesículas. Y la beta-HCG es súper positiva, muy alta. ¿Cuáles son las presentaciones? Hemorragia vaginal siguiente. Se puede producir una ovulación intravascular diseminada,
puede haber una perforación, vamos a ver ahora otras complicaciones, embolismo que el fragmento de placenta invada un vaso y viaje y provoca émbolos. ¿Okay? Y como es un embarazo anormal, genéticamente anormal, tiene un riesgo de transformarse en un coriocarcinoma, que sería la neoplasia maligna derivada del trofoblasto. ¿Ok? Un riesgo de coriocarcinoma. ¿Ok? Y la otra es que se convierte en una mola invasora. La mola invasora es aquella que invade más allá de la cavidad endometrial, o sea, más allá de lo que sería la mucosa endometrial, la que ya invade el miometrio. En circunstancias normales, la placenta no tiene que llegar al músculo, pero hay circunstancias en que la placenta invade el músculo. La placenta tiene que terminar en la mucosa endometrial, que está súper gruesa. ¿Por qué? Por la decidua. Entonces es un colchoncito ahí que la placenta puede invadir y debe invadir, porque si no invade no hay vida para el feto. Bueno, pero si invade más allá, eso tiene un nombre y se llama acretismo. No vamos a hablar de eso, pero le explico nomás. Acretismo es cuando la placenta invade más. Y ese acretismo tiene grados. Y en el grado más alto puede atravesar el útero. Y eso es muy malo porque ese va a ser el último embarazo de esa persona. Porque no hay forma de sacar esa placenta sin sacar el útero. Entonces, tener una gestación, ojalá que esté bien, porque va a ser tu última gestación, ¿verdad? Si tenés el acretismo. ¿Ok? Bueno, pero cuando eso es placenta normal, Esta es placenta anormal. En un 15% puede haber lo que se llama la mola invasora. Le voy a mostrar aquí. O sea que si te da mola invasora directamente ya nunca más vas a poder Sí, tener. sí, porque la mola invasora no es tan, suele invadir más focalmente. Le voy a mostrar aquí imagen. Bueno, entonces el primer caso de arriba es la mola completa. Esto es una foto vieja. Estas son las vellosidades que parecen uvas. Esto a simple aumento, ¿verdad? Parecen uvas. Esos ovarios que ven ahí están enormes y los quistes parecen un tumor. Esos son ovarios que están respondiendo de forma muy exagerada a las hormonas también. ¿Okay? Se llama hiperreactio lutealis. Así se llama, hiperreactio lutealis. Son ovarios pseudotumorales, ¿verdad? Pseudo porque no es una neoplasia. Bueno, aquí no es mi mejor foto, pero esta es una vellosidad. La vellosidad en la mola se caracterizan por ser grandes, edematosas y por tener más trofoblasto que una vellosidad normal. Tienen más inciso trofoblasto. Miren, todo esto es sincicio y citotrofoblasto. ¿Okay? Todo esto. Y acá hay un par de vellosidades. Por eso es que la beta-HCG es tan alta, porque son esas células que producen. Acá tenemos otro ejemplo de una vellosidad molar. La otra característica de la vellosidad molar es que en vez de ser redondita, tiene una forma irregular como si fuera el contorno de un mapa. Y se le llama contorno geográfico a la mola. ¿Ven? Bueno, a veces hay dificultad para reconocer si la gestación es una mola completa o una mola incompleta. Antes de mostrar, voy a regresar, creo que tengo esto otra vez, pero por si no tengo más adelante voy a regresar. La mola completa, no, esta es de la mola completa, perdón, yo creí que era incompleta, decía incompleta, no me di cuenta. Este es el segundo mecanismo por el que podés tener 46 cromosomas paternos, un óvulo.
vacío, siempre el óvulo es vacío en la mola completa, sea fecundado por 2 espermatozoides al mismo tiempo. Eso puede ser más difícil. Por eso es que la diespermia es el 10% nomás, mientras que la duplicación cromosómica es el 90%. No me percaté. Bueno, estas son 2 fotos de un embarazo molar. Uno es una mola completa y la otra es una mola incompleta. Todavía no hablamos de la mola incompleta. Pero en la mola incompleta también hay un juego de cromosomas anormal. ¿Okay? La diferencia es que en la incompleta sí está presente el ADN de la madre. Sí está presente el ADN de la madre. Y el ADN de la madre codifica ciertas proteínas, ¿ok? Y la proteína que codifica es el P57, que está en la familia del P53. Entonces, si vos usas inmunohistoquímica para detectar P57, en la mola parcial o incompleta vas a reconocer que hay núcleos que son positivos para esta proteína, vamos a decir, P57. ¿Por qué estos núcleos son positivos? Porque esta gestación tiene cromosomas maternos. En la mola completa, si vos le haces el mismo estudio, sale totalmente negativo. ¿Cómo saber? Acá tenés los positivos son estos núcleos negros, marrón negro, y acá se ve negro, ¿verdad? Bueno, estos núcleos más oscuros, estos núcleos negros. Y acá no tenés. ¿Por qué te estás demostrando en forma indirecta que acá no hay material genético de la mamá? ¿Se entendió? Sí. Este es del libro, esta foto. ¿Okay? Bueno, ahora vamos a hablar de la mola parcial. En la mola parcial voy a mostrarles esta. En la mola parcial sí hay un óvulo con la carga genética normal. El problema es que hay 2 espermatozoides que están, lo cual es raro, ¿verdad? Pero bueno, 2 espermatozoides que están fecundando ese óvulo y el óvulo termina con una triploidía. ¿Ok? Una triploidía, no una trisomía, una triploidía. Tiene 3 juegos. ¿Ok? Y obviamente esto es anormal y es incompatible con una vida a largo plazo. Pero, porque en este caso sí hay material genético de la madre, sí se forma el feto. Y sí puede llegar a nacer incluso. Pero no va a vivir mucho tiempo. O se muere dentro del útero, ¿verdad? Pero se forma la placenta, se forma el feto, cuando hay cromosoma materno. ¿Sí? Y la placenta es menos, vamos a decir, atípica que la mola completa. Justamente porque hay también material materno. Ahora voy a volver atrás. Entonces, el genotipo es triploide, es un juego normal, más 2 espermatozoides, ¿verdad? O por ahí uno que no hubo la reducción y tiene una doble carga, ¿verdad? O sea, en la meiosis no perdió la mitad del juego bueno, terminamos con dos juegos de cromosoma paterno y uno materno. O sea, esa es la incompleta. Hay feto y hay placenta, y las placentas tienen vellosidades. Pero las vellosidades no todas son anormales, algunas son normales. En la mola completa, todas son anormales. No hay vellosidades, no hay ninguna vellosidad normal. Esa es otra diferencia. ¿Okay? Bueno, el riesgo de enfermedad gestacional trombólástica es más del 5%, que se convierte en una mola invasora, ¿verdad? Y es mucho menor el riesgo de desarrollar un coriocarcinoma. O sea, también confiere riesgo, pero en menor cantidad, o en menor medida. Bueno, esto es lo que vimos recién. Acá un material de una mola incompleta y no se ven las vesículas. ¿Ok? No se ven las vesículas.
a la histología, tenemos también vellosidades que son grandes, que tienen ese contorno geográfico, a veces tienen estas invaginaciones del contorno que son muy prominentes y a veces tan prominentes, tanto entra que en el corte no se ve acá, creo que tengo alguna foto, imagínense que esto sea muy prominente y que entra acá, ¿okay? Y por la forma del corte de repente tengo como si fuera una inclusión, tengo separado, pero es por la forma del corte. No sé si fijan un poco, puede ser que en la siguiente venga. Allá. Fíjense, va a decir que hay estas inclusiones, ¿ven? Eso es característico de la mola incompleta. Y lo otro es que hay que buscar y vamos a encontrar vellosidades que son más normalitas, cosa que en la completa no vemos. No sé si les confundí o no. En la completa todo mal, no hay cromosoma materno. En la incompleta no tan mal porque hay cromosoma materno. ¿Okay? Hay feto, hay vellosidades algunas normales, el riesgo de progresión a un coriocarcinoma es menor, etc. Pero sigue siendo un embarazo anormal. ¿Okay? Y no va a llegar a buen término. Ese feto no va a vivir. Bueno, ¿qué es la mola invasora? Es cuando en una parte, no en todas partes, pero en una parte, las vellosidades penetran más de lo normal en el miometrio, incluso invaden los vasos sanguíneos. ¿Okay? Invaden los vasos sanguíneos. ¿Cómo sabemos que penetra? Cuando ves vellosidad con el miometrio, eso no es normal. Si vos ves vellosidad, tenés que ver decidua y después el miometrio. La decidua le separa a la placenta del músculo. Si no hay decidua, eso es invasión. ¿Se entiende? Bueno, entonces, más o menos 15, bueno, 17% de molas completas versus 5 de las incompletas. De la mola invasora, otra vez un tercio más o menos da metástasis. Generalmente da metástasis en los pulmones. A diferencia de un cáncer, esto más que metástasis sería más correcto decir la embolia, porque no es que va en el pulmón y sigue creciendo en el pulmón, eso sería una metástasis. Va y produce una embolia pulmonar, produce un infarto o puede producir un infarto pulmonar. ¿Okay? Perforación uterina en algunos casos. ¿Y cómo podemos detectar? Después de que tuviste un embarazo, fue un embarazo que después de sacar la placenta por maniobras quirúrgicas, ¿se entiende? Sigue alta la beta-HCG, decir, ¿pero qué pasa acá? Ya sacamos la fuente de la beta-HCG. ¿Por qué sigue alta la beta-HCG? Porque quedó algo. ¿Okay? Y ese algo ya no llega al raspado o lo que sea porque está ya invadió. ¿Se entiende? Porque ya invadió. Entonces, este es un ejemplo. Acá tenemos esta zona un poco más hemorrágica. Estos son vesículas y acá unas vesículas que están metiéndose en la pared del útero. Con esta foto yo no voy a hacer diagnóstico, puedo presumir, pero no voy a hacer diagnóstico. Necesito ver literalmente las vellosidades dentro de los vasos o en contacto con el miometrio. Y como verán, estas vellosidades no son vellosidades normales, son vellosidades edematosas. ¿Ok? Edematosas. Entonces, esta es la mola invasora. Bien. Y toda enfermedad gestacional puede terminar con esta entidad, que es el coriocarcinoma. Nosotros ya estudiamos coriocarcinoma en los tumores germinales de testículo y de ovario. En testículo no hay problema, el hombre no se embaraza. La mujer sí se embaraza, entonces si tiene beta-HCG elevado, siempre pensar en un embarazo primero, mucho menos va a pensar en un tumor. Bueno, en el coriocarcinoma hay dos tipos de coriocarcinoma. El coriocarcinoma que viene de una gestación
y el coriocarcinoma que se origina en un tumor germinal. Morfológicamente iguales. Ambos producen beta-HCG. En uno hay un tumor germinal, en el otro hubo una gestación previa. Este es, igual que el otro, un tumor agresivo, un tumor necrótico, hemorrágico, infiltrante, que puede dar metástasis, etc. Igual. Hasta acá voy a mostrar una foto y después volvemos. La incidencia aumenta con las gestaciones anormales. Mientras más anormal es la gestación, más alta la chance de desarrollar un coriocarcinoma. Y le voy a mostrar una foto súper linda. Súper linda esta foto. Miren, acá abajo tenemos un útero con un coriocarcinoma. Allá arriba tenemos todas los posibles orígenes, vamos a decir, del coriocarcinoma. El de acá es un embarazo normal que provoca una placenta y esa placenta puede terminar produciendo un tumor. ¿Cuál es la frecuencia? 1 en 160.000 embarazos puede terminar así. 1 en 160.000. Después saltamos a un aborto espontáneo. ¿Por qué hubo un aborto? Porque algo ya había, no es una gestación normal. Bueno, 1 en 15.000 puede terminar en un aborto. Miren cómo por ser anormal ya aumenta 10 veces el riesgo. Este está en 1 en 160.000, este es 1 en 15.000, o sea, 10 veces más tiene la posibilidad. Pasamos a otra gestación anormal, que es el embarazo ectópico. El embarazo ectópico también es anormal y no es nomás por una cuestión mecánica. Hay otros factores, evidentemente, que afectan. Y 1 en 5.000, o sea, es 3 veces más riesgoso otra vez que el aborto. Bueno, entonces 1 en 5.000. Y después, el último de todo es la mola. La mola, que es lo más normal de lo anormal. Y 1 en 40 molas, 1 en 40 va a terminar un coriocarcinoma. ¿Okay? Y si nos vamos a los porcentajes, estos porcentajes que ven acá, si tenés una mola, el 80% va a terminar bien. O sea, se remueve el tejido y terminó el problema. En un 15% aproximadamente va a terminar con una mola invasora, la que invade el miometrio y puede dar otra vez metástasis, que decir. Y en un 2,3% puede terminar en un coriocarcinoma. Entonces, mientras más anormal es el embarazo, aumenta el riesgo de desarrollar una mola. Y después lo otro, que está acá. Si nosotros vemos después en la vida real, acá tenemos una mola. ¿Qué hubo antes de la mola? Un coriocarcinoma. ¿Qué hubo antes del coriocarcinoma? Hubo una mola en el 50% de los casos. Pero miren, un embarazo normal y un aborto espontáneo, ¿verdad? Casi en el otro 50% de los casos. Entonces, ¿por qué estos están tan altos acá? Porque son más frecuentes. Sencillo, porque son más frecuentes. Bueno, entonces, vuelvo atrás porque eso es lo que está escrito acá, ¿ok? Metástasis frecuente del coriocarcinoma: pulmón, cerebro, hígado, huesos. Sangrado anormal o evidencia de metástasis va a ser la manifestación clínica. La beta-HCG es la campeona acá. Es más alta que ninguna otra condición en la mujer. No hay embarazo ni aunque tenga 10 bebés juntos, no alcanza los valores del coriocarcinoma. O sea, no puede decir que tienen chiquizo, cuatrillizos y trillizos por su beta-HCG, vamos a decir. La beta-HCG es muy alto, es más alto que la mola completa. ¿Okay?
La sobrevida es muy buena si está limitada al útero y baja si tiene las metástasis. ¿Okay? Y la sobrevida peor en el coriocarcinoma no gestacional, en el que se origina en el ovario, que en el que se origina en el embarazo. ¿Por qué? Y una vez más, probablemente porque este tumor, la mitad de ese tumor viene del ADN del padre. Entonces probablemente el sistema inmune pueda tener más herramientas para atacarlo porque encuentra más epítopes anormales en ese tumor, que en el que se origina exclusivamente en el ovario, vamos a decir. Por eso, la sobrevida es peor en el coriocarcinoma no gestacional que en este. El gestacional otra vez es un poquito mejor que el no gestacional. Bueno, esta es nuestra foto. Acá tienen un útero. Este útero, el cuello del útero, la cavidad endometrial, y vemos una masa hemorrágica que ocupa toda la cavidad uterina. Acá una foto de antaño con un tumor allá en la cavidad uterina. Este es el cuello del útero y esta es la pared vaginal, y acá hay metástasis en vagina, en este caso. Metástasis en vagina. ¿Cómo vamos a reconocer el coriocarcinoma? Y vamos a ver exactamente lo que vemos en las otras gestaciones. Vamos a ver corio, vamos a ver sincicio, citotrofoblasto y sinciciotrofoblasto. Si ustedes ven esto, tienen que pensar en una enfermedad gestacional trofoblática. Si encuentran vellosidades, ya no es un coriocarcinoma. Y para que no tengo nomás para compararle, pues voy a volver atrás a una foto de la mola. Imagínense que yo parto mi pantalla y solo ven esta parte. Si todo lo que tienen es esto, coriocarcinoma. Pero al aparecer vellosidades, esto es otra cosa. No es más coriocarcinoma. ¿Entienden? Es la misma, no. Es la misma. Solo que uno tiene vellosidades y el coriocarcinoma no tiene vellosidades. Es lo que decimos un patrón bifásico, porque tenemos células grandes, atípicas, y células más pequeñas. Entonces hay dos tipos. Bifásico. Acá una foto vieja para mostrar también, bueno, este está invadiendo un vaso sanguíneo. Y el último de todos, es mucho más raro, se llama tumor trofoblástico del sitio de implantación. Yo les dije que teníamos sincicio, cito y un tercer trofoblasto, que era el trofoblasto intermedio, que es el que invade. Este tumor viene de ese trofoblasto. ¿Por qué? Porque dice donde se inserta la placenta, sitio de implantación, tumor trofoblástico del sitio de implantación placentaria. Donde se inserta la placenta, ahí está este tumor. ¿Ok? Bueno, el patrón es monofásico, no tiene sincicio y cito. Tiene solamente un tipo celular, que se llama trofoblasto intermedio. Que para los fines prácticos es como que veamos citotrofoblasto. O sea, célula, un núcleo, un citoplasma. Un núcleo y un citoplasma. Bien. La edad similar a la del coriocarcinoma, amenorrea en 50% o hemorragia normal, o sea, en una alteración, ¿verdad? Mola precedente en un quinto de los casos. En un quinto hay un antecedente de mola. Aborto espontáneo en un sexto, un embarazo normal en la mitad de los casos. O sea, hay un antecedente de gestación. Por lo general, el comportamiento no es tan agresivo, por lo general, pero si mal no recuerdo, un 10% más o menos es más agresivo.
ocasionalmente da metástasis, produce beta-HCG en menor cantidad, produce también lactógeno placentario, que es el HPL, y si el tumor es pequeño o si ocurre antes de 2 años del último embarazo, tiene mejor pronóstico. Si el tumor se descubre después de los 2 años o es más grande, entonces hay riesgo de que sea más agresivo el tumor. Y la última foto me parece es esta, bueno, no. Este es otra vez, fíjense, un útero con un tumor hemorrágico, así una masa hemorrágica que tenemos que ver la histología para saber qué es. Una vez más, la tienen, un corte, útero, una masa ahí. Y acá tenemos un solo tipo celular que está como inmerso en una matriz, así como de fibrina. Pero la clave es que no hay 2 tipos celulares. La clave es que, si bien uno un poco más grande que otro, son el mismo tipo. No hay 2, no hay sincicio y cito. ¿Okay? Entonces, esta es la misma foto para recordar entonces que nuestro peor representante de este grupo de enfermedades de trombolacto es el coliocarcinoma, que como antecedente tienen la mola o el embarazo normal o el aborto espontáneo, y que estos son los distintos tipos de gestaciones que vamos a encontrar: el embarazo normal, el aborto espontáneo, que es muy común, súper común. Seguro que ustedes conocen a alguien que tuvo, es muy común, de verdad. Yo les digo que como médicos, ustedes cuando se encuentran con esta situación, tienen que aconsejarle o tienen que, no sé cómo decirlo, tienen que contenerle a la madre, porque la mujer se siente culpable y no tiene la culpa, pero se siente culpable. Que comí esto, que porque dejé de comer lo otro, que me dijeron lo que tome esto y no tomé. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. No tiene la culpa. Sepan eso. Bueno, acá hay mujeres y hombres, ¿verdad? Pero y creo que nadie tiene hijo, tuvo hijo, no sé. Pero le digo, a la mamá que perdió un bebé, para el varón, bueno, para un momento así, qué sé yo, pero para la mujer se le queda. Y hay que repetirle una y 1000 veces que no es culpa de la otra. No tiene nada que ver. ¿Okay? No tiene nada. Es importante eso porque realmente a algunas les queda eso, el mal recuerdo, y después creen que todo va a ser así, etc. Y lo otro que es muy común, un tercio por ahí. ¿Okay? Entonces, y eso es todo lo que tenemos. Muy bien, voy a llamar lista y vamos a tener un pequeño break y después nos encontramos acá. Vamos a hacer repaso. Creo que no hicimos todavía ningún repaso, no estoy seguro. Vamos a mirar un poquito de imágenes. 28, no me dije que no tengo horas. 2. ¿Qué cosa? ¿Más largo de qué? Femenina.